Signos vitales. Signos vitales. Resalta los aspectos positivos del hombre y su mundo, porque el futuro comienza hoy. Signos vitales, con el pastor José Brown. Día, retomando este espacio tan apreciado. Signos vitales es, como su nombre lo indica, signos de vida. Cuando hay un accidente y acuden las ambulancias, ellos auscultan las personas que están involucradas en el accidente, y si hay signos vitales, pues entonces hay señales de vida. De allí que el nombre de este programa, Signos Vitales, es porque mientras hay vida, amable televidente, hay esperanza. A los televidentes que se inquietan por estos temas de la actualidad, de la condición que hemos vivido hasta hoy en el pasado y la proyección que viviremos a partir de hoy hacia el futuro, para ustedes es hecho este tipo de espacios de reflexión para los que buscan la verdad, para los que quieren interpretar la historia pasada, presente y actual, y para los que debemos responder a preguntas trascendentales que debe hacerse el ser humano. Por ejemplo, ¿de dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Hay vida después de partir de aquí? ¿Después de la muerte qué? Vamos a iniciar este ciclo de reflexiones, más bien, no de conferencias, de reflexiones. Y después tendremos oportunidad de mirarlas en YouTube y de aportar allí comentarios, preguntas o inquietudes. Han dado en llamar esta parte del siglo XXI la época de la incertidumbre. ¿Para dónde va todo esto? Ese sería hasta un buen subtítulo para el programa, Signos Vitales. ¿Para dónde va la civilización? ¿Qué fin le espera, si es que hay un fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué suceden las cosas? Hay una cantidad de preguntas que los psicólogos o los filósofos llaman preguntas existenciales. Tal vez un sociólogo lo dirá preguntas diagnósticas, o un médico. ¿Cuáles son los signos que estamos viendo? ¿Cuál es el diagnóstico hacia la sociedad futura? ¿Cómo podemos enfrentar este presente de incertidumbre? Porque sí, hay incertidumbre a todos los niveles, amable buscador. Por eso me gusta referirme a los televidentes como buscadores, porque todos vinimos aquí a disparar cierto tipo de búsquedas, el sentido de la vida, el propósito de la vida, el sentido de la historia, hacia dónde se dirige todo. Quiero iniciar entonces estas reflexiones y le invito a su participación. Yo tengo una visión clara, espero que sea así, de todos los acontecimientos a la luz del propósito de la historia, y empecemos por conceptuar acerca de la historia. Hay un concepto griego y hay un concepto, digamos, hebreo de la historia. Para los griegos la historia es caótica, dialéctica y cíclica. Vamos por partes. Caótica. ¿No ha notado usted, amable buscador, televidente de signos vitales, que la historia es la historia de los conflictos, que la historia es la historia de las guerras, la historia es la historia de los problemas? Pues bien, los griegos dicen que sí, que la historia es caótica.
hemos agotado muchos materiales de radio, prensa, televisión, películas, libros acerca de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque la historia es la historia de los caos. En segundo lugar, la historia es dialéctica, dicen ellos. ¿Y qué es la dialéctica? Es la tensión que existe entre una tesis y la que se le opone, la antítesis. Esa tensión entre tesis y antítesis, entre A y B, entre una posición y otra posición, da como resultado una síntesis. Y eso es lo que se conoce como dialéctica, la lucha de poderes, de polos, de ideologías, de concepciones de la vida, que dan con el paso del tiempo, con el devenir de la historia, dan como resultado una opción que tiene de A y tiene de B, tiene de blanco y tiene de negro, y allí vamos. Luego en ese nuevo estado se vuelve a dividir la tesis, la antítesis y otra síntesis, y así va. Y finalmente los griegos pensaban, amable buscador, que la historia era cíclica. Digo era porque me gustan otros conceptos que son mucho más acertados que los conceptos griegos. Usted ha oído decir, y yo creo que es una de las cosas que uno más escucha, ¿no? La historia se repite, ¿sí? Porque para el concepto de los griegos, la historia es cíclica, se repite. A veces dicen que es cíclica, pero en forma de espiral. Bueno, también se oye mucho decir conceptos como este. El que no conoce de la historia la tiene que repetir, o el que no aprende de la historia tiene que repetir la experiencia. O lo único que aprendemos de la historia es que de la historia no aprendemos nada. Para iniciar estas reflexiones sobre para dónde va todo esto, signos vitales, para qué estoy aquí, que son las preguntas trascendentales que se ha hecho el hombre desde su existencia, desde el Génesis. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Después de la muerte qué? Todas las preguntas existenciales queremos con su participación, su colaboración, sus comentarios, sus notas que puede dar de concepto en la página web o en el YouTube. Iniciemos juntos este caminar buscándole respuestas a esta historia que según los griegos es una historia caótica, una historia dialéctica y una historia cíclica. ¿Cuál es el concepto? El otro concepto de historia. Hay un concepto anglosajón que la historia es pendular, va de un extremo de maldad a un extremo de bondad, que nos cansamos de un extremo y vamos al otro pasando por la mitad. Ese es otro concepto que hay, que es en forma de espiral, ese es otro concepto que hay. Pero hay uno que quiero iniciar este tipo de reflexiones de signos vitales, dejándosela para que usted me haga sus comentarios. Ni es pendular, ni es circular, ni es en espiral. La historia, según el concepto bíblico o hebreo, es lineal. Repito, es lineal, es una línea. ¿Qué quiere decir usted con eso? Bueno, lineal es que tuvo principio y tendrá fin. Amable televidente, buscador sincero, preocupado por encontrarle a esto el sentido, porque eso es lo que pretendo hacer en estas reflexiones. Encontrémosle sentido a esto. Estamos viviendo la época de la incertidumbre. ¿Para dónde va esto? ¿Qué sentido tiene todo esto? Entonces, en el momento en que usted acepte, y espero que lo haga, que el concepto de historia más lógico es el lineal. Mire los recursos naturales. Los recursos naturales al principio de la historia eran abundantes y se han ido escaseando.
Mire usted, por ejemplo, el agua. Al principio era abundante y hoy en día hay una crisis en muchos países del mundo que muere mucha gente de sed. Dice que la próxima guerra ya no será por el petróleo, sino por el agua. El hombre en su desespero manda sondas espaciales y a ver si de pronto hay vestigios de agua en otros planetas o satélites. Si hay agua en Marte, y se parece que ese es el gran descubrimiento. Si se encontraron allí algunos trazas de que hubo en otro tiempo agua. Entonces, yo quiero en primer lugar hoy empezar a cuestionarnos seriamente acerca del sentido de todo esto y empezar por decirle que es liberador darnos cuenta que el concepto lineal de la historia le da a uno una gran tranquilidad. Amable televidente, esto tuvo principio y tendrá fin. Y hay un concepto bíblico de la historia. Tengo que decirle que yo soy un hombre lector de la Biblia, creyente en Dios, y por lo tanto me pongo frente a estas cámaras para darle a usted conceptos mucho más sostenibles, porque a veces pensamos que el religioso habla sin conocimiento de causa, o el sacerdote, o el pastor, pero no, nosotros hemos sido también afectados por ese tipo de preguntas existenciales. Por ejemplo, toda la filosofía parte de una pregunta: ¿quién soy? ¿Qué es el hombre? El alemán Immanuel Kant dice que ese es el punto de partida de toda la filosofía, la respuesta: ¿qué es el ser humano? Pues la Biblia te da una respuesta. Uno escucha muchas respuestas humanistas o materialistas y hasta astrales, ¿no? Pero no hemos escuchado el punto de vista bíblico de quién es el hombre y qué es la historia. Entonces, como saludo inicial, quiero decirle, amable buscador, que la historia es lineal y que el ser humano, como tal, es un buscador de respuestas, un buscador de sentido. Inclusive que hay toda una escuela de psicología hoy de un señor Víctor Frank que trabaja el sentido de la historia, el sentido de los acontecimientos. Todo eso lo estaremos viendo en estas entregas y reflexiones que estaré presentándole a ustedes. Punto número 1 de signos vitales: el concepto de historia. Tuvo principio y tendrá fin. Y esas son cosas interesantes, amable televidente y buscador, que hacemos bien en tomar con seriedad. Si la historia tuvo principio y tendrá un fin, ¿dónde puedo yo conocer el fin de la historia? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, pero qué buena la respuesta. A buenas preguntas, buenas respuestas. Le tengo la respuesta, amable buscador. La respuesta es esta. Cuando uno entra al estudio de la Biblia, uno se da cuenta de dos cosas. Uno, que Dios existe, y dos, que la historia tiene principio y fin. Entonces, haríamos muy bien nosotros en no desechar este tipo de reflexiones porque se va a hablar de Dios, que eso es lo que pasa muchas veces. Yo también lo hice en una ocasión, ¿no? Cuando alguien venía a hablar de Dios, del Evangelio, de la Biblia, de Jesús, otro día te escucho. Pero como han sido tantos los años del trajinar, yo quisiera apelar a su voluntad, mejor apelar a su buena voluntad y permitirme que juntos reflexionemos sobre estas cosas, sobre todo cuando el concepto de la historia lineal está llegando a su fin. No me vaya a decir ahora pues usted que aparte de hablarme de Dios me va a hablar de que la historia está llegando a su fin. Sí. Mire,
y las más optimistas de las posiciones con respecto a eso hablan de signos ya de deterioro, no solamente en el medio ambiente, sino en la raza humana, en la angustia de las gentes. Entonces, hay muchas cosas que es muy bueno advertir, que nos están afectando grandemente y que nos están indicando que ya va siendo como tarde para el hombre. Dios entonces va a intervenir dentro de no mucho tiempo para clausurar este concepto de historia. ¿Cómo le podría yo decir a usted que se puede clausurar eso? Bueno, si me está escuchando Edison en el BTR, están haciendo ruido allí afuera y me gustaría que por lo menos calme a la gente que está haciendo ruido con ese martillo, porque está afectando, me imagino, la transmisión de este programa. Edison, por favor. Les decía que me hace pensar a mí que estamos llegando ya al final de la historia lineal. Hombre, la Biblia es muy clara en eso. Y el concepto hebreo de la historia es que la historia es profética. Todo fue anunciado, amable televidente. Todo fue estructurado y dicho previamente acerca de los acontecimientos que vendrían. A Dios no lo ha tomado por sorpresa todo este devenir de la historia. No crea usted que a Él lo ha tomado por sorpresa. Por ejemplo, ha habido 4 grandes imperios en la historia. Aparte de Egipto, ¿no? Luego viene Babilonia, después de Babilonia vienen los medos, los persas, luego viene Grecia y finalmente viene Roma. En este concepto profético de la historia, Dios lo ha revelado después de la gran Babilonia, donde Nabucodonosor era prácticamente no solamente el imperio, sino el dueño del mundo. Cayó cuando incursionó en la historia un segundo imperio que fue Medo-Persia. Y efectivamente los medos y los persas tuvieron también su época gloriosa. Pero después de los medos viene Grecia. Grecia fue un gran imperio. Hoy en día los que viajan a Atenas y todo, el origen de la mitología, de la filosofía, del pensamiento griego, del helenismo griego, que fue un ataque ideológico tenaz que ha sufrido la fe bíblica. Y después de eso Roma. Roma, por ejemplo, gobernó durante el periodo de Jesús. Acuérdense ustedes del Imperio Romano, la cruz donde fue enjuiciado Jesús, ese es un juicio romano. Y el Imperio Romano está vivo hasta hoy. Hoy en día en las facultades de derecho que se respeten se estudia el derecho romano, la jurisprudencia romana. Es decir, el idioma romano en ese tiempo era el latín. Por algo se conoce el mundo de Latinoamérica o los idiomas descendientes del griego y del latín. Entonces, sí fue Roma un imperio. ¿Y sabe una cosa, amable buscador? Hubo un sueño de un profeta muy joven, Daniel. Y en ese sueño Daniel vio una estatua. Y la estatua era de oro, su cabeza, su pecho de plata, sus muslos de bronce y sus piernas de hierro y barro. Y en el sueño de el dueño del mundo en ese tiempo, que era Nabucodonosor, vio que venía una roca como un meteorito desde el cielo y golpeaba esa imagen, esa estatua, en los pies de barro y hierro,
se derrumbaba esa imagen y se destruía todo. Y esa roca que golpeó los pies de esa imagen llegó a ser una roca inmensamente grande que llenó la tierra. Eso más que un sueño es una pesadilla. Entonces Nabucodonosor llamó en ese tiempo a todos los sabios y los intérpretes y los que podrían decirle en qué consistía ese sueño, y nadie pudo. Entonces llamaron a un joven, Daniel, usted lo puede leer en la profecía de Daniel, y Daniel lo interpretó exactamente como lo hemos dicho aquí. Mi querido rey, usted acaba de soñar con 4 imperios. El imperio suyo, que es Babilonia, vendrá Persia y destruirá su imperio, y a Persia le aparecerá Grecia, y a Grecia Roma le sucederá. La roca que usted vio es Jesús viniendo, destruyendo los reinos de la tierra e imponiendo su reino. ¿Tiene eso actualidad y tiene eso explicación en el momento? Claro que sí, amable televidente. Cuando usted lo dice en el Padre Nuestro, dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué se está diciendo allí? Una cosa muy sencilla. Un día viene Jesús y usted puede cuestionar a todos los grupos religiosos, católicos, judíos incluso, y cualquier denominación evangélica o lo que usted llama sectas. Pregúntenles cuál será el final de la historia y le dicen: el regreso del Mesías, el regreso de Cristo. En el sueño de Daniel, esa roca que venía golpeaba al último imperio, los pies de la estatua que eran de hierro y de barro, y se derrumbaba todo. Es Jesús viniendo a destruir el sistema mundial que habrá en este momento, que es romano básicamente, e imponiendo su reinado de paz milenial. Amables televidentes, ¿cuál es el propósito final de todo esto? Uno solo. Entendamos la historia no como cíclica, pendular o en espiral. Entendamos la historia tal como es. Tuvo principio, tendrá fin. No te afanes, amable televidente y buscador. Yo creo que lo más sabio que podemos hacer es venir, abrir nuestro corazón y ponernos en sintonía con el único Dios verdadero. ¿Cuál? Jesús. Para ir cerrando la idea en esta entrega de reflexión de signos vitales, quiero decirle esto, y voy a ser muy reiterativo en esta argumentación. El gran propósito de Dios es que usted conozca para qué está aquí y decida dónde va a pasar la eternidad. Le repito, el gran propósito de Dios, ¿Dios acaso vino a condenar al mundo? Él vino a salvar al mundo. ¿Acaso Dios es ese concepto de un juez o un viejecito de barbas, cascarrabia, con un látigo, esperando caerle encima a usted a cada instante? No, Dios es misericordia, Dios es perdón, pero eso sí, no tendrá por inocente al culpable, no lo tendrá por inocente. Así que, mis hermanos queridos, buscadores del alma, para terminar esta reflexión, seré reiterativo. Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere que tú experimentes la salvación que Él vino a traer en Jesús. En ese sueño, la roca que golpeó la estatua y la acabó es la venida del reino de Dios. Hagámoslo del ladrón en la cruz. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a reinar. Y esa actitud fue premiada por Jesús cuando le dijo: pues mi querido ladrón, aunque estés condenado y haya sido una vida de malhechor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy bien, mis amables y queridos buscadores de signos vitales, hoy podrás estar con Jesús en el paraíso. Abre tu corazón y acéptalo. Hoy es el primer día
del resto de tu vida. Ábrele tu corazón a Jesús, que la historia tuvo principio y tendrá fin. Si Jesús no viene en el transcurso de hoy, entonces haremos una segunda reflexión. Que Dios le bendiga ricamente. Hasta la próxima. Pastor José Brown. Presentamos Signos Vitales. Signos Vitales. Resalta los aspectos positivos del hombre y su mundo, porque el futuro comienza hoy. Signos Vitales, con el pastor José Brown.